Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en la Casa de la Cultura. Aquí se puede visitar una exposición que trata sobre la explotación laboral infantil Bangladesh 5 años después. Para que nos hable de ello, pues están aquí sus autores y encargados de esta exposición. Se trata de Jaime y Fernando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tarde. Buenas tardes. Bueno, pues aquí tenemos fotos que representan sobre todo a niños, ¿no? Habéis querido pues representar eso, ¿no? Bangladesh 5 años después. ¿Lo habéis vivido en propia carne? No. La exposición esta se hizo, se dice, o sea, se llama 5 años después porque hace 5 años se hizo una exposición para hablar del tema del trabajo infantil en Bangladesh, de la explotación laboral, y 5 años más tarde pues se volvió a hacer esta exposición para recoger de alguna manera los avances en materia educativa y en materia laboral en Bangladesh, porque bueno, allí el tema del trabajo infantil tiene una dimensión muy grande, hay muchos millones de niños trabajando, entonces en lugar de abolir ese problema, pues lo que se tiene que trabajar es para intentar paliarlo y para mejorar las condiciones. Entonces, lo que se quiso hacer con esta exposición, que recoge por un lado fotos de hace 5 años y por otro lado fotos del 2012, que es cuando se hizo la segunda visita, digamos, es pues ver un poco esta evolución y esta mejora de las condiciones. Si os acordáis, no hace mucho hubo una tragedia en Bangladesh, se derrumbó un edificio textil donde trabajaban muchas personas para empresas textiles y hubo pues más de 1000 muertes, 1000 y pico de muertes, y eso sacó a la luz un problema real no solo la explotación laboral infantil, sino también la explotación laboral en general en tema textil en este pequeño país. Pero claro, hay muchas ONG que llevamos muchos años trabajando en este país para hablar de este tema, y bueno, y es una lástima que tengan que ocurrir ese tipo de desgracias para que la gente se entere. Pero bueno, aquí lo que queremos reflejar es una parte más positiva, y es cómo hace 5 años constatamos una realidad y 5 años más tarde pues se ven las mejoras, es darle un aire un poco más positivo. Bueno, son muchos países los que se pueden encontrar en la misma situación que Bangladesh. ¿Por qué Bangladesh y no otro? Bangladesh es un caso muy paradigmático. Bangladesh es un país muy pequeño, viene a ser como Andalucía y un poquito más, y sin embargo tiene más de 160 millones de personas, 160 millones de habitantes, y hay un altísimo número de menores trabajando. Según cifras oficiales hablan de 3-4 millones, y hay otras cifras que hablan de hasta 20 millones de niños menores, o sea, de menores trabajando, ¿no? Niños y niñas. Entonces, aquí se dan muchísimas condiciones especiales, por decirlo de alguna manera. Los menores están trabajando desde muy pequeños, en muy diversos sectores, desde trabajos formales, por decirlo de alguna manera, en fábricas o como se ven aquí, o en talleres, o de zapateros, o en industria textil, hasta pues trabajos informales, pues vendiendo por la calle, en fin, haciendo distintos oficios. Entonces, es un sitio muy paradigmático, porque además Bangladesh firmó una convención en contra del trabajo infantil, y hay una ley que prohíbe el trabajo infantil, pero aún así pues no se cumple, el gobierno no tiene medios, el trabajo infantil está muy bien visto en la sociedad, por decirlo de alguna manera. Los padres y las madres prefieren que su niño trabaje a que su niño vaya al colegio. De hecho, constatamos muchas veces que las escuelas con las que trabajamos nosotros allí son los propios niños y las propias niñas las que van voluntariamente a la escuela a pedir ser escolarizados. O sea, es como el caso contrario de España, ¿no? Donde los niños van casi obligados, pues allí van voluntariamente. Entonces, es un sitio donde se concentran muchísimos problemas en un país muy pequeño, y con una altísima tasa de trabajo infantil enorme, vamos. Estamos hablando de explotación infantil. Aquí se pueden ver niños pues que pueden tener 7, 8 años, pero ¿desde qué edades? Porque ¿desde qué edad están trabajando ya? Mm, Prácticamente desde que un niño o una niña empieza a ser mínimamente autónomo, ya puede empezar a trabajar. Sabemos que pues en núcleos familiares los niños trabajan, ya te digo, desde que el niño sabe cortar con una tijera puede empezar a trabajar. Formalmente, por decirlo de alguna manera, en talleres y en trabajos, digamos, establecidos, pues lo normal es que con 6-7 años empiecen a trabajar. Pero se ven niños con 5 años trabajando, muchas veces porque no hay más remedio, porque la familia es pobre, y si tiene 4 niños son cuatro manos más trabajando, vaya.
Bueno, esta exposición viene a través de una asociación, se llama EDECU, y está aquí con nosotros Fernando, que nos explique pues qué se hace en la asociación y por qué habéis visitado el Coronil. Sí, bueno, pues Educo es una entidad nueva, entre comillas. Nuevo es el nombre porque la entidad tiene más de 25 años de experiencia, ya que Educo nace de la unión de Intervida y de Educación Sin Fronteras, que son dos ONG de cooperación internacional con mucha trayectoria en las partes más pobres del planeta, tanto en América Latina, en Asia como en África, ¿no? Aquí en Andalucía llevamos trabajando desde el año 2008 y a través de acciones como esta que estamos haciendo en el Coronil, pues tratamos de dar a conocer la problemática que hay no solamente en España, sino en otras zonas del planeta, ¿no? Entonces, lo de venir aquí al Coronil con la exposición, con la charla, también con las acciones que vamos a hacer en el instituto, pues entra dentro de nuestra acción de sensibilización, ¿no? Así se encuentra la escuela abierta, el aula abierta, mejor dicho, de mayores, y ahora pues le vais a explicar en qué consiste esa exposición y también la asociación, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a hacer una charla con ellos, que siempre que hemos tenido charlas con gente adulta de otros pueblos, pues siempre que hablamos del tema del trabajo infantil es muy interesante porque sale a relucir también las experiencias propias, ¿no? Ellos sacan las experiencias que tuvieron ellos cuando eran niños y muchos de ellos incluso tuvieron que trabajar por la situación que había en España a lo mejor en la época de los 40, de los 50, que había una situación de posguerra, pero gracias a este documental que vamos a ver antes de crecer, podemos ver que España, digamos, que pasó de ser un problema coyuntural a establecerse, ¿no? Y en estos países pues es un problema que está totalmente arraigado, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar esta asociación? ¿Cómo se puede colaborar o ayudar de alguna forma? Pues se puede colaborar llamando al 902 19 19 19 y también a través de la página web, la www.educo.org.